Hola, hola querido amigo, querida hermana, ¿cómo estás? Una alegría poder encontrarnos contigo por medio de este canal Enseñanza Bíblica. Estamos iniciando una nueva lección de escuela sabática. La semana pasada iniciamos la lección número 1. Esta semana vamos a estar iniciando la lección número 2, que es en el libro complementario. El título es El gran plan de Dios centrado en Cristo. El texto bíblico se va a concentrar en el estudio de esta semana en Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 14. Ese va a ser el paquete de información que vamos a estar mirando. El apóstol Pablo prácticamente aquí hace una invitación a vivir la verdadera adoración a Dios. Es una adoración en la que el oferente reconoce que no hay nada en sí, sino que mira la posibilidad de llegar a la presencia de Dios gracias a lo que Cristo hizo. En los versículos 3 al 6, el apóstol Pablo enfoca especialmente la razón de por qué nosotros podemos adorar gracias a lo que hizo Cristo. En Jesús nosotros encontramos la razón de por qué debemos ser agradecidos a Dios. La adoración se manifiesta desde un corazón que comprende lo que alguien hizo por él o por ella. Cuando el oferente se acerca de forma humilde al trono de Dios, empieza a escuchar la oferta de Dios, empieza a escuchar los sueños y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al oír esos planes, nosotros nos postramos ante el trono y lanzamos alabanzas de gratitud al Creador. Esta es la invitación que nos va a hacer el apóstol Pablo en esta primera porción de la carta a los Efesios. Pablo, obviamente, cuando escribe esta carta para que sea leída ante los oídos de los miembros, que en Éfeso recuerda que había casas u hogares iglesia. No es que había una iglesia, un templo formado donde el cristiano iba a adorar a Dios allí, sino que había, como hoy en día sería una estrategia de misión, de grupos pequeños, y cada grupo debía escuchar en la adoración sabática lo que anunció el apóstol Pablo. Si miramos el griego, la conformación del pasaje de los versículos 3 al 14 es un pasaje complejo a nivel lingüístico, a nivel gramatical, en la esfera de la lengua original en la que se escribió la Biblia. Es una expresión muy larga y muy compleja. Un erudito en idiomas llamado Edward Norden le ha llamado a esta porción de Efesios 1, 3 al 14 el cúmulo de frases más monstruoso que conozco en lengua griega. Tremenda la cita. Eugene Peterson le responde a este autor, a este teólogo, y le dice: los cristianos que escuchan o leen esta frase en compañía de una congregación de fieles probablemente desestimen la quisquillosa indignación gramatical de Norden como un quejumbroso lloriqueo. ¿Quién puede resistirse a esta maravillosa catarata de poesía? El autor, Peterson, reconoce que esta porción de Efesios es sumamente exquisita. No es una escritura compleja, difícil, incomprensible, sino que es una descripción bien armada, una estructura gramatical cargada de poesía. Efesios 1, 3 al 14 es el comienzo de algo grande en la epístola que exhibe la mayor concentración de vocabulario relacionado con la oración y la adoración de todas las cartas del apóstol Pablo.
el apóstol incluye en Efesios algunos tipos de consejería acerca de la oración y la adoración. Es interesante y tú lo puedes ver un poquito más detenidamente en el libro complementario. El autor habla de oración de bendición. Cuando hacemos la oración de bendición, por medio de esta oración se pide a Dios que se bendiga a los creyentes. Lo puedes ver a esto en Efesios 1 y el versículo 2. El texto dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otro tipo de adoración es la bendición de alabanza. Es una oración de bendición que bendice, entre comillas, a Dios. Allí está en el versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. También el autor habla de lo que es la doxología. No sé si has escuchado esta palabra, la doxología, pero es un tipo específico de bendición de alabanza que atribuye gloria a Dios. Fíjense allí en Efesios 3:21, el autor dice: a Él, o sea, Dios Padre, sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente también se invita a adorar con el informe de una oración. Pablo informa de sus oraciones por los creyentes. Se adora a Dios cuando se le cuenta a otro que estamos orando por él. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Tenemos entonces en esta porción una invitación a ingresar a contemplar lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. Cuando uno analiza este tipo de alcance de la meta de Dios, sabes que el texto dice que por la buena voluntad de Dios se reveló el misterio de Dios. Y dice que ese misterio es que el ser humano caído pueda alcanzar una meta, un sentido de vida diferente. En esta porción de los versículos 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios, notamos el propósito que Dios tiene para tu vida y la mía como pecadores, pero con el lente de la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando mires Efesios 1, 3 al 14, recuerda la orientación del apóstol Pablo. Él está dando exhortaciones a participar del culto y la oración. ¿Sabes cómo cobra sentido el culto y la oración? Solamente mirando a Cristo Jesús. Si tú no tienes la mirada sobre la persona de Cristo Jesús, que la semana pasada hablábamos de que la epístola a los Efesios es una epístola cargada de Cristo, si tú no encuentras al Señor Jesús, tú vas a ofrecer un culto y una oración, como lo llama el sabio Salomón, la adoración de los incrédulos, en Eclesiastés capítulo 5. Es decir, la adoración, la alabanza, la oración tiene un sentido solamente cuando lo miramos a través de la persona de Cristo Jesús. Que nosotros podamos tener esta experiencia, que encuentres tú en Efesios 1, 3 al 14 el programa, el sentido de tu adoración hacia Dios. Te esperamos en esta semana que estudies, que medites en esta parte de la escuela sabática, que seguramente va a ser de mucha, mucha bendición. Te mandamos un gran abrazo, que Dios te bendiga ricamente, que seas muy feliz en este inicio de semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.